Muchas veces nos hemos preguntado, ¿para qué estudiamos historia? ¿Qué sentido tiene estudiar personajes, fechas y datos tan complicados de recordar? ¿Para qué estudiamos viejos que vivieron en el pasado? Muchas veces esta pregunta está inserta en los niños en su periodo escolar. Y la verdad es que la historia tiene mucho más que eso. La historia es mucho más que un dato. La historia es mucho más que un personaje. En la cápsula de hoy te invito a que me acompañes para que podamos ver y entender de la manera más fácil y práctica posible qué es la historia. Cuando nosotros hablamos de la historia surge la pregunta clásica ¿qué es la historia? Y esta pregunta nos lleva automáticamente a la discusión de que si la historia es una ciencia o una disciplina. Muchos verán a la historia como una ciencia, ya que persigue un método, persigue ciertos pasos para llegar a su punto. Otros quizás la verán como una disciplina, ¿ya? Lo que sí hay que tener claro que la idea de historia se comienza a acuñar, se comienza a utilizar y oficializar por allá, por la Grecia clásica, a través de este personaje que tenemos acá, ¿ya? Que parte, ¿cierto? Como bien decía, en Grecia, y es el personaje que vamos a conocer como Heródoto de Halicarnaso. A este personaje se le ha dado la connotación de ser el padre de la historia. Pero esto no quiere decir que la historia comienza solo con él, sino que Heródoto toma el relato de las experiencias pasadas, toma el orden de esos relatos y los empieza a ordenar para darle una forma de construcción histórica. ¿Para qué? Para tratar de explicar que a través de las vivencias pasadas, de los acontecimientos pasados, nosotros podemos tratar de comprender parte del presente que estamos viviendo. La historia, en esencia, comienza cuando la humanidad comienza a dejar vestigios de su experiencia, de su vivir. Y estos vestigios los deja a través de lo que llamamos la escritura. Todo lo que está antes de la escritura, nosotros lo vamos a conocer oficialmente como la prehistoria. Cuando comenzamos a hablar de historia, es cuando comienza a existir una escritura o un testimonio que va a dejar una huella para poder ser estudiada en el futuro, por las generaciones siguientes. Para muchos entonces, como bien podríamos remontarnos a la antigua Grecia, la historia viene a ser el relato del pasado, pero no un relato simple como un comentario, no, sino que un relato ordenado que me va a servir para hacerme una idea. Para otros, y es la concepción más actual que se tiene, que la historia viene a servir para dar un estudio a la humanidad. La historia estudia al hombre, pero en su contexto social, en su constructo total. No estudia la individualidad de la persona, sino que estudia a la sociedad. Para esto, claro está que la historia también se vale de muchas ciencias auxiliares o disciplinas que le van a dar forma, tales como la geografía, la sociología, la filosofía, entre otras. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que la historia, primero que todo, busca conocer el pasado, o sea, estudiar eso que quedó atrás, el pasado de la humanidad. ¿Para qué? Básicamente, para lograr comprender el presente que estamos viviendo, nuestro presente. O sea, para poder entender lo que estamos viviendo ahora, necesariamente nosotros tenemos que echar la vista atrás y estudiar y buscar en ese pasado cuáles son las condiciones que nos llevan a vivir este presente. ¿Y para qué comprendemos el presente? Bueno, para tratar de proyectar el futuro o el devenir histórico. Pero ojo, no malentendamos la historia como una ciencia astrológica, como una ciencia adivina que me va a predecir lo que va a pasar. No, la historia trabaja con factores, la historia trabaja con la humanidad. La historia trabaja con el factor más importante del tiempo y el espacio. ¿Y qué es lo que estudia? El pasado de la humanidad
para tratar de comprender el presente y de esa forma tratar de aventurarnos un poco a cómo va a ser nuestro futuro. Es por esto que normalmente cuando nosotros hacemos historia, nunca podemos ver la historia desde un punto fijo. Tenemos que saber entender cuáles fueron las causas o los antecedentes y a la vez, una vez que estemos estudiando esta historia, podemos comprender también cuáles fueron las consecuencias o las reacciones que dejó este evento, este acontecimiento o proceso histórico. Entonces, por esto la historia trabaja con el tiempo del pasado para lograr entender el presente y poder proyectar lo que es el futuro. Por otro lado, ¿cómo llegamos a estudiar la historia? Bueno, siempre ayudándonos de ciertos elementos. Y estos elementos son lo que nosotros vamos a entender como las fuentes históricas. Las fuentes históricas nosotros las podemos entender desde dos categorías. Las que son de primer orden o fuentes primarias y las de segundo orden o fuentes secundarias. Aquí llamamos fuentes primarias todos aquellos testimonios o elementos que quedaron in situ, o sea, en el momento que se está viviendo dicho proceso o acontecimiento histórico. Y las fuentes de segundo orden son aquellas que se basan a través del estudio de estas fuentes primarias, o sea, la reconstrucción de la historia a través de estos elementos que dejó este momento histórico. ¿Ya? Para esto, obviamente, nosotros vamos a ver una gran variedad de fuentes históricas y de elementos que nos van a servir como fuentes históricas. Como por ejemplo, las de tipo escrita, ¿ya? Como bien tenemos acá un libro, ¿cierto? Este libro que me va a servir para entender cómo se lleva a cabo las instituciones políticas de Chile. Por ejemplo, escrito. Y los escritos, cabe destacar que pueden ser de primer orden, o sea que se escribieron en el momento que se está aconteciendo la historia, o de segundo orden, que se escribieron posteriormente para darle un estudio un poco más acabado. Tenemos también las de tipo oral, que son todas aquellas experiencias que nosotros hemos escuchado a través de relatos, de leyendas, de mitos, del que se dice. Por ejemplo, un relato contado por los abuelos, por los antepasados, viene a ser bien fácilmente una fuente histórica, una leyenda, un mito. Tenemos por otro lado las de tipo audiovisual, cuando existen, claramente. Y estas sí tenemos que entender que están más bien categorizadas como fuentes de segundo orden, aunque también pudieron haberse llevado a cabo, pudieron haberse originado en el momento mismo que estaba ocurriendo la historia. Como ejemplo, tenemos acá un disco, La Voz de los 80, ¿cierto? Nosotros, los que hemos sido considerados los millennials, los que vivimos este momento, muchas veces evocamos la década de los 80 con cierta nostalgia. Bueno, una buena forma de poder entender esa década sería estudiando, ¿cierto?, a través de estas fuentes audiovisuales. Acá tenemos un disco que, bien claro, nos puede dar una impresión de cómo se vivía el periodo de los 80 a través de la interpretación de estos jóvenes que vivieron ese periodo, los prisioneros. Y finalmente, podemos encontrar las fuentes de tipo cultural o arqueológica, ¿ya? Que son elementos a los cuales nosotros les podemos preguntar. Por ejemplo, acá tengo un artículo bastante antiguo para estos días, una pipa, ¿cierto? Una pipa a mí me podría servir para preguntar, en cierta forma, cómo era la realidad, ¿cierto? O cómo eran ciertas costumbres de un periodo determinado. Nosotros podríamos preguntarle a este elemento para qué servía, cuál era su función. Y estaríamos utilizándolo como una fuente histórica de tipo cultural arqueológico. También podríamos mencionar dentro de estos ejemplos más claros, como por ejemplo el estudio de las pirámides, tanto en América como en Egipto. Podríamos estudiar lo que es la construcción de la Gran Muralla China, entre otros elementos. Entonces,
Tenemos claro que la historia es una ciencia o disciplina para algunos, pero que bien estudia el pasado de la humanidad y que estudia en su esencia a la humanidad no desde su individualidad, sino desde su colectivo. ¿Para qué lo hace? Para tratar de entender cómo se ha ido desarrollando esta humanidad a través del tiempo. Estudia, ¿cierto?, el pasado de la humanidad para tratar de dar una comprensión al presente que estamos viviendo y tratar de proyectarnos un poco hacia el futuro que viene o hacia el devenir histórico. ¿A través de qué elementos la historia se sustenta? A través de lo que llamamos las fuentes históricas, que pueden ser de primer orden, o sea, que se realizaron, se escribieron, se notificaron en el momento mismo que estaba ocurriendo el acontecimiento, o bien de segundo orden, que son estudios posteriores de un acontecimiento ya pasado. Y dentro de estos vamos a encontrar las fuentes de tipo escrita, oral y audiovisual o arqueológica. ¿Ya? Si te gustó este video, por favor te invito a seguir el canal de Profe Clodoveo, te invito a darle un like y sobre todo a suscribirte. Comparte los videos, ve los videos anteriores, cada domingo estamos subiendo más videos y por favor trata de difundirlos. ¿Ya? Yo para despedirme les quiero mandar un gran saludo a dos profesores. Por un lado tenemos al profe Oscar, que en estos momentos está haciendo una historia del universo maravillosa, y por otro lado tenemos al profe Ricardo 30, que también tiene su canal, para que lo sigas, también se dedica a hacer cápsulas de historia y formación ciudadana. Yo me despido, soy profe Clodoveo, te deseo una excelente semana y nos volvemos a encontrar el próximo domingo en otra cápsula con historia.